Hace cosa de un mes, quizá un poquito más, 5 semanas, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, promulgó una ley que fue sancionada después en el Congreso, um, que tiene como meta ejecutar un plan de rescate estatal en el marco del COVID por un monto de 1,9 billones de dólares. 1,9 billones de dólares, algo así como el 8,6% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. ¿Qué dijo Biden? Bueno, que una de las claves de su programa económico es la creación de empleo, utilizar la política fiscal para estimular la innovación tecnológica, reducir la dependencia de otros países y reconstruir la clase media con políticas tributarias que ayuden a pequeños y medianos negocios. Se lo conoce como Plan de Rescate Estadounidense y es quizá uno de los planes más importantes y ambiciosos que puso a rodar el presidente que sucedió a Donald Trump. ¿Mm? Algunos números son llamativos, pero pongamos en contexto, o pongámoslos en contexto, son números de una de las más grandes potencias, ¿no?, que tiene el planeta. El paquete de ayudas, por ejemplo, convertido en ley, contempla financiamiento por 400 mil millones de dólares para pagos directos, que son cheques de hasta 1.400 dólares a todos los estadounidenses que ganen menos de 80.000 dólares al año y 160.000 en el caso de las personas de las parejas, ¿sí? De los matrimonios, las parejas. Por el otro lado, 350 mil millones de dólares en ayudas a los gobiernos estatales y locales. 170 mil millones para la reapertura de las escuelas públicas, además de inversiones en infraestructura. 14 mil millones de dólares para fortalecer el plan de vacunación. 46 mil millones de dólares para el sistema de pruebas de coronavirus. 440 mil millones de dólares en apoyar a las pequeñas empresas más afectadas por los efectos negativos a nivel económico de la pandemia. Aumento de los beneficios por desempleo que reciben los ciudadanos, dice, ayudas semanales de 300 dólares semanales, de 300 dólares a las personas que quedaron desempleadas durante la crisis. Esto está vigente hasta septiembre de este año. ¿Mm? Y además, bueno, rebajas fiscales, ustedes saben que cuando se habla de rebajas fiscales, estamos hablando de plata. Rebajas fiscales a las familias, ayudas al alquiler y cupones de comida, entre otras medidas contra la pobreza. Sí, sí, reparten alimentos y muchísimos alimentos, producto de la crisis. ¿Por qué traía este plan o lo que implica? Eh, me llamó la atención y quería compartirlo con ustedes, el hecho de que tengan como objetivo la recuperación la reconstrucción, así dice, de la clase media. Porque me empecé a preguntar cuál es el estado de la clase media en la Argentina, que ustedes saben es una clase media que siempre está en disputa, ¿sí? En disputa en relación al tipo de modelos que en su mayoría vota o eh, en sus vaivenes o en la cosa pendular de los apoyos a tal o cual modelo de país, ¿no? Y, y claro, sería muy distinto poder construir una clase media robusta, tan golpeada en los últimos años, contando con el dinero que tiene el Tesoro de los Estados Unidos y la capacidad infinita de imprimir billetes. La verdad que fenomenal, sería fenomenal. Pero bueno, me fui a fijar, pues nosotros creemos que tenemos una clase media muy grande. Y la verdad que era un aspecto distintivo de la Argentina en el concierto de la región. Cuando vos pensabas que Argentina tenía una clase media grande era porque esa clase media contenía muchísima gente que accedía a buenos salarios y a partir de eso tenía un buen nivel de consumo y a partir de eso tenía buena educación y cumplía dentro de ese esquema también el sueño de mi hijo el doctor. Un imaginario de clases medias en la Argentina muy, muy fuerte, quizá no tan presente en otros países. Hay una consultora que se llama Consultora W, que hizo un trabajito muy interesante, es de Guillermo Oliveto, hizo un trabajo muy interesante con datos de la encuesta permanente de hogares de INDEC, donde muestra cómo es la pirámide social argentina del año pasado. El cierre fue el cuarto trimestre del 2020
y donde se nos cae un poquito esto de la gran clase media argentina. Primero que no hay una clase media, hay varias clases medias. Entonces uno ahí interpreta que hay una clase media alta, una clase media baja y una clase baja superior que puja por ingresar al sector de la clase media baja. Pero entre la clase baja, que está bajo la línea de pobreza, y la clase baja superior, es prácticamente el 50% de la sociedad argentina, de los hogares argentinos, para ser exacto. 50% de los hogares argentinos están en una situación donde todo el núcleo familiar recibe ingresos de hasta 60.000 pesos. Todo el grupo familiar recibe ingresos de hasta 60.000 pesos. ¿Sí? Después de eso aparecen la franja de clase media baja, que son familias que reciben entre 75.000 y 120.000 pesos. Eso es un 28% de la sociedad. Después tenemos la clase media alta. La clase media alta son familias o núcleos hogareños que reciben entre 150.000 pesos y 250.000 pesos. Eso es un 17%. Y por último, un 5%, donde están todos los que tendrían que haber pagado el aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas, un 5%. Bueno, todos no, porque en realidad es el 0,02%, que seguramente está incluido en este 5%, así que me corrijo ahí. El 5% es de 410.000 pesos a el infinito, ¿no? Eso sería la clase alta, o lo que habitualmente se conoce como el ABC1, y que están claramente identificados con la punta de la pirámide. Lo que se viene notando es que esta pirámide se achata cada vez más. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la clase media? Si ese imaginario de clases medias en algún momento que tuvimos todos no se ha resquebrajado, no está hoy en retroceso en función de lo que fueron de los resultados de 4 años de neoliberalismo. En los cuatro años de neoliberalismo en Argentina, a lo que le sumamos más un año y monedas de pandemia, nos lleva a preguntarnos dónde están esos sectores medios, porque aparte son esos sectores medios los que tienen que hacer que esta reactivación incipiente de la economía que vivimos pase a otra escala, pase a una escala superior de consumo, pase a una escala en la que realmente ese consumo sea vigoroso y la demanda sea vigorosa y eso nos permita ponernos de pie, como siempre dice el presidente. Pero la pregunta es, ¿qué se hace por esos sectores medios? Y uno puede decir, bueno, el gobierno tiene líneas realmente dentro de sus posibilidades, tiene líneas para sostener, ha sostenido como pudo a los que se quedaron sin empleo, ha sostenido como pudo al empleo informal, ha sostenido como pudo a las empresas que no podían pagar los sueldos, ha dado créditos a tasa cero, todo eso lo sabemos y creo que es dentro de las condiciones generales un rumbo que el gobierno tuvo, tiene y va a seguir teniendo porque claramente este no es un gobierno de tipo neoliberal. Pero también es cierto que Argentina no tiene las posibilidades que tienen los Estados Unidos. Estados Unidos está invirtiendo el 8,6% de su PBI. Eso en plata argentina sería algo así como 18.000 millones de dólares, una cosa por el estilo, en planes y en planes que van desde planes de empleo, fomento del empleo, entrega directa de plata, entrega directa de alimentos, ayuda con cheques a familias. La verdad, un despliegue monumental. Pero la Argentina tiene un problema. Y es que Argentina la plata que tendría para poder afrontar un plan de estas características es una plata comprometida. Lo dijo Cristina Fernández de Kirchner y la traigo a colación porque creo que a veces se olvida que estamos en presencia de alguien que fue 2 veces presidenta y que tiene algunas cosas para decir al respecto, ¿no? Ella planteó que estamos quebrados y que en tono dramático dijo, nos gustaría aumentarle a los jubilados, a las jubiladas, pero estamos quebrados. Y hacerse cargo de que este es un país quebrado implica discutir por qué está quebrado. Y discutir por qué es un país quebrado nos lleva a discutir el neoliberalismo. Si no se discute el neoliberalismo, Argentina va a ser un país quebrado con clases medias insatisfechas y demandantes que no van a criticar a las grandes fortunas ni a las grandes corporaciones, sino que le van a ir a reclamar a Alberto Fernández porque las cosas no las hizo como quieren ellos que sean.
Es cierto, es muy difícil a veces a los sectores medios explicar que no es lo mismo un gobierno neoliberal que otro tipo de gobierno, que no es lo mismo liberar todo, de regular toda la economía, y que haya ganadores y perdedores que pelearon a los cabezazos, o donde se aplicó la ley del darwinismo social, que un Estado que trate de normativizar, regular, equilibrar, integrar, no son lo mismo. No todas las políticas económicas son las mismas, ¿no? Porque a pesar de lo que dice el establishment, no es que hay una sola manera de hacer la economía, de construir la economía de un país. Pero es cierto que hoy la Argentina está en condiciones, casi diría yo, de muy escasos recursos para afrontar eso, con una negociación abierta con el fondo que no termina de cerrar, con formadores de precios que tienen una extrema voracidad porque no quieren dejar de ganar ni siquiera en la crisis, o mejor dicho, ellos sí que ven en una crisis la oportunidad, como se enseña en las escuelas de negocios, pero la gran mayoría mira absorto cómo los precios, ¿sí?, están altos y los salarios están bajos. Yo les decía que el 50% de la sociedad argentina en su núcleo hogareño recibe 60.000 pesos. Acá uno, si se pone a hilar fino, va a decir, bueno, pero recibe un montón de ayudas indirectas porque se le descuenta de acá, se le hace una rebaja por el otro lado, esto está subsidiado, la luz, el gas, hace 2 años que no aumenta, todo eso es cierto, ¿eh? Y si no fuera así, y si no fuera así, esto habría estallado por los aires, mucho antes. Pero creo que tenemos que empezar a ver, me parece, de frente, cuáles son los problemas reales que tiene la Argentina. Y quizá uno está siempre atento a la macroeconomía, cosa que es muy importante, a la que hay que tranquilizar y a la que yo considero que el gobierno está manejando con mucha destreza, ¿sí? Pero que eso tiene que tener un impacto en la microeconomía, tiene que tener un impacto en la cosa de todos los días. ¿Por qué? Bueno, porque al fin de cuentas, llegado el caso, esa macroeconomía tiene que responder a los criterios o a las aspiraciones generales, ¿no? Si no, vamos a caer en la idea de que hay una sola manera de hacer las cosas. Y me parece que se pueden hacer dos cosas a la vez. Prestar atención sobre todo a lo que está sucediendo con la negociación, que está abierta y resuelta todavía con el Fondo Monetario Internacional, porque es cierto que si no se logra una renegociación allí en ese punto, la Argentina de los próximos años, si hoy está comprometida, va a estar mucho más comprometida, porque es impagable bajo todo punto de vista el acuerdo que hizo Macri con el fondo. El otro día, senadores del Frente de Todos, que están en la Cámara que preside Cristina Kirchner, plantearon que la plata de Argentina en el Fondo Monetario Internacional sea utilizada precisamente para esto. No serán los 18.000 millones de dólares a ojo de buen cubero, a vuelo de pájaro, que sería el 8,6% del producto, pero serviría para desahogar fundamentalmente a aquellos sectores que hoy están en la banquina, ¿sí? O ya ni siquiera en la banquina. Eso sucede, eso pasa. Les dije, el 50% de los hogares argentinos tienen que irse de 60.000 pesos, y eso no parece ser ninguna fortuna. Sirve y seguramente la gente se la rebusca de cualquier manera. La creatividad popular es infinita y me parece que habla muy bien de una cantidad de gente que hace su vida como puede en un contexto realmente malo. Habla de la adaptabilidad, si se quiere, pero no habla de justicia. No habla de justicia. Dicho eso, vi que no tuvo mucha repercusión lo que pedía el bloque de senadores del Frente de Todos, y que es, entre otras cosas, que ese dinero no sea usado ni para pagarle al fondo, ni para pagar al Club del País, ni nada, sino fundamentalmente enfocado, como el aporte solidario de las grandes fortunas, a inyectar plata o dinero allí donde se necesita, que no es precisamente en los bolsillos de Funa de Rioja, que no es precisamente en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que no es precisamente en aquellos que han sido los beneficiarios, si se quiere, directos o indirectos, de una crisis que al grueso de la sociedad la tiene bajo el estupor constante. Una crisis con final impredecible, que todos apostamos a que sea bueno, pero que al día de hoy estamos, como yo siempre digo, en una situación de total incertidumbre, con una orientación, un rumbo que es el correcto, pero donde las velocidades y también
los puntos hacia donde se deben focalizar esas ayudas, bueno, como siempre, en una democracia están en discusión. 20 minutitos pasaron de la